Buenos días, Buenos amados, días. amados compañeros, amados estudiantes. Ha sido una semana que hemos estado iniciando y completando todas las tareas, ¿verdad? Qué bueno que todos pudieron alcanzar a hacer sus trabajos. Felicidades. Los estuve leyendo un poquito, muy interesantes, muy lindos. Felicidades, hermanos. Espero que sigamos entendiendo en realidad cuál es la misión que tenemos todos y cada uno de nosotros en el reino de Dios. Así Amén. estamos felices de estar nuevamente. Bienvenidos a todos y cada uno, a todos los que están representando aquí a su familia, a su iglesia, a su comunidad. Bienvenidos, hermanos. Buenos días. Dios les bendiga. Y gracias al Buenos equipo que me días. acompaña, mi hermana Iraida, mi hermana Keila, mi hermana Uribel, mi hermana Romy. Gracias, Amén. gracias a Dios te todos. bendiga. Gracias por su apoyo Bendiciones, y gracias también bendiciones. por todo el trabajo tan bello y tan esforzado que están haciendo. Saludos para nuestro pastor Felipe también y gracias a él por la oportunidad de estar desarrollando e impartiendo estas clases. Amén. Gracias. Saludos, profesora. Dios le bendiga. Saludos a todo el equipo, a todos los centros ICFOL, Derribando Fortaleza, al centro ICFOL Manantial. Estamos muy contentos de seguir esta segunda clase el día de hoy. Y como lo dijo la profesora, así es. Tuvimos una semana dinámica en esos foros. También los oyentes estuvieron muy dinámicos. Y bueno, algunos de esos conceptos han sido de gran conocimiento para todos esta semana. Sin embargo, profesora, hay unos que han generado polémica también. También en toda la comunidad equal se han generado confusión de algunos de esos conceptos. Algunos se han usado con ligereza, ¿verdad? Que, que eso es lo que pudimos ver desde acá, desde los foros. Me llamó mucho la atención la participación de algunos hombres y también algunas mujeres quienes desde su punto de vista teológico están convencidos de que la mujer no es llamada por Dios para ejercer ministerio, sino complementos del ministerio de los hombres. Así que en esta segunda clase usted, profesora, nos va a abordar un poco más sobre este tema, sobre el diálogo teológico que todo cristiano debe tener en cuenta en este tiempo de filosofías modernas y contemporáneas. Así que adelante, profesora Yoli, Gracias. bienvenida nuevamente. Gracias, mi hermana. Gracias, mis amados. Bueno, vamos a empezar la clase, no sin antes, vamos a orar y pedirle al Señor que sea Él quien dirija esta clase. Bendito seas, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día, bendito Dios, un día maravilloso, Señor amado. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, por todos y cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que en este día, en esta clase, abras nuestro entendimiento, Señor, que dispongas nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para poder asimilar todo lo que tú quieres que nosotros, Señor, atesoremos en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, Padre. Te pedimos, Señor, por todos y cada uno de los que están presentes, los que se van a unir, Señor, a esta clase y también, Señor, para todos los que después estén mirando también esta clase. Te pedimos, Señor, que seas tú, bendito Santo Padre. Espíritu Santo de Dios, que tomes control de todo, Señor, en esta clase y te damos honra y gloria a ti, Señor. Sabemos que todo lo hacemos, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Bendito seas, Señor. Amén. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Bueno, como dijo mi hermana Auribel, se han generado muchas polémicas que son muy buenas y me gustó mucho que los caballeros mis hermanos estuvieran participando en estos foros, en estos debates. Les agradezco mucho su participación, las aprecio mucho. Ok, y he tomado en cuenta todo lo que ustedes, sus inquietudes y todo eso y conforme vamos desarrollando el curso, vamos a ir tocando ciertos tópicos donde nos vamos a dar cuenta
en una de estas clases, probablemente la mitad al final, que vamos a poder entender realmente cuál es la misión de la mujer en la iglesia y en la historia de la Biblia. Bien, entonces hoy día vamos a empezar nuestra segunda clase, conceptos y discernimiento bíblico y teológico, introducción al curso sobre los conceptos claves relacionados con el rol de la mujer en la iglesia y su evaluación a la luz de la escritura. Amén. Vamos a hacer la introducción. Al abordar el diálogo teológico sobre la mujer en la Biblia y en la historia de la iglesia, el cristiano debe tener presente que no todos los conceptos que usamos hoy en la iglesia nacen de la tradición bíblica o teológica. Muchos de ellos, como la igualdad, el empoderamiento, patriarcado, justicia de género o feminismo, han sido adoptados desde corrientes filosóficas y políticas que, aunque en algunos casos han buscado justicia, tienen fundamentos, valores y objetivos diferentes al reino de Dios. Desde la filosofía moderna, estas ideas surgen como intentos de explicar la sociedad y el ser humano sin referencia a Dios, privilegiando la razón, la autonomía individual o la autodeterminación. Desde la política contemporánea, muchas de estas palabras han sido utilizadas en movimientos que promueven luchas identitarias, reestructuración del poder y redefinición de roles de género. Muchas veces es abierta muchas veces en abierta oposición, perdón, a la visión bíblica del hombre y la mujer en la iglesia y en la iglesia. Esta clase busca formar discernimiento bíblico y teológico, ayudando al estudiante a no rechazar todo sin entender ni aceptar todo sin evaluar a la luz de la palabra, examinando todo, reteniendo lo bueno, y nos corroboramos esto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Vamos a pasar a los objetivos de la clase. Vamos a definir, vamos a evaluar y vamos a aplicar. Definir y reconocer el origen bíblico y teológico e ideológico de conceptos claves relacionados con el rol de la mujer. Vamos a evaluar estos conceptos a la luz de la escritura y el carácter de Dios. Vamos a aplicar este conocimiento con sabiduría y claridad al hablar y al escribir y al enseñar. ¿Okay? Vamos a entrar ahora a lo que al glosario de términos y vamos a estar haciendo aquí una pequeña nota aclaratoria aquí. Este glosario no define los términos de forma técnica ni académica. Su propósito es orientar al estudiante con descripciones generales desde una perspectiva bíblica y pastoral, y servir como un punto de partida para investigar y reflexionar con criterio propio. ¿Okay? Vamos a entrar a al primer término que tenemos aquí, que es la agencia femenina. Okay, la definición, una de las definiciones que tenemos aquí, que son muy importantes de poder entender lo que realmente significa la agencia femenina, dice la capacidad del individuo, hombre o mujer, para actuar con responsabilidad en la vida eclesial. Uno de los conceptos fundamentales en el curso de la mujer y la Biblia en la historia de la iglesia es el de agencia. Este término proviene de la filosofía moderna y las ciencias sociales. Se refiere a la capacidad que tienen los individuos, hombre o mujer, para actuar de forma autónoma, tomar decisiones y ejercer influencia dentro de su entorno. Etimológicamente proviene del latín agere, que significa hacer o llevar a cabo. Agencia debe entenderse como una capacidad humana situada temporalmente, compuesta por tres dimensiones interrelacionadas: la iteración,
el uso selectivo del pasado, la proyectividad, la anticipación de futuros posibles y la evaluación práctica, la toma de decisiones en el presente. Desde esta perspectiva, no solo reaccionan ante las condiciones estructurales, sino que también participan en la construcción de sus trayectorias de vida mediante la imaginación, el juicio y la acción moral. Hermano, disculpen, estoy un poquito resfriada y tengo un poco de tos, perdón. Este dinamismo fue ilustrado con precisión por el físico futurista Dennis Gabor, quien afirmó la mejor manera de predecir el futuro, tu futuro es crearlo. Su declaración sintetiza el principio proyectivo de la agencia. El ser humano no está condenado a repetir patrones, sino que posee la capacidad, aún en medio de limitaciones, de construir un porvenir diferente mediante decisiones intencionales. Estas ideas, aunque surgidas fueron del ámbito teológico, resultan útiles para pensar el modo en que las mujeres han ejercido y pueden seguir ejerciendo su agencia dentro de la iglesia, no solo como respuesta a un llamado histórico, sino como proyección activa hacia la realización del propósito de Dios en el tiempo presente. Muy importante esto. Vamos a pasar a lo que es el análisis crítico y vemos aquí. El análisis crítico dice, examina la Biblia desde un contexto y estructuras de poder y lenguaje. El análisis crítico lo usamos, es muy usado ahora para poder hacer, todo lo que significa hacer monografías, hacer estudios bíblicos. Es muy importante usar y entender lo que es un análisis crítico. Trata en gran medida de verificar si el estudio cumple ciertos criterios o condiciones metodológicos deseables. Hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta tres pasos importantes. Comprender, o sea, lee, analiza, cuida claramente el texto, artículo o material que deseas analizar. Identifica el propósito, importantísimo. Determina cuál es el propósito del autor al escribir el texto. Evalúa la evidencia, examina las pruebas y los datos presentados por el autor. En el sentido filosófico moderno, la nación crítica o la noción crítica se le debe a Immanuel Kant, considerado el fundador del pensamiento crítico en el razonamiento filosófico, y sus tres más importantes obras. Las voy a mencionar si tienen la oportunidad de leer o buscar. Críticas de la razón pura, que lo hizo en el 2002, Crítica de la razón práctica en el 2001 y Crítica del juicio en el 2000. Vamos a pasar a lo que es el complementarianismo. ¿Ok? Es la igualdad en valor, roles ministeriales distintos por diseño divino. El complementarismo es una, es un término no tan nuevo, pero en estos tiempos se ha puesto más al, al servicio o al entendimiento, en el área teológica. En el contexto bíblico, nos dice que es una visión que afirma que hombres y mujeres son iguales en esencia y valor ante Dios, pero que tienen roles distintos y complementarios en el hogar, la iglesia y la sociedad. Se basa en la interpretación de pasajes bíblicos que, según los complementarios, establecen diferencias funcionales entre hombres y mujeres. ¿Qué es el complementarianismo en la Biblia? Vamos a ir primero a lo que es la igualdad esencial. Los complementarios creen que tanto hombres y mujeres fueron creados a imagen de Dios y poseen igual dignidad y valor. Roles complementarios. Argumentan que la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, enseña que los hombres y las mujeres
Tienen roles distintos en el matrimonio, la iglesia y la sociedad. El liderazgo masculino en la iglesia. Un aspecto central del complementarianismo es la creencia de que solo los hombres deben ocupar roles de liderazgo pastoral en la iglesia como pastores y ancianos. Roles de apoyo y servicio. Si bien se enfatiza el liderazgo masculino, el complementarianismo también reconoce la importancia de los roles de servicio y apoyo que las mujeres desempeñan en la iglesia y en la familia, enfatizando la unidad y la colaboración. Algunos complementarios enfatizan la necesidad de que hombres y mujeres trabajan juntos en unidad y colaboración, reconociendo que ambos son igualmente importantes para la salud de la iglesia y la sociedad. Sabemos que si la iglesia está sana, los miembros también están sanos, ¿verdad? Eso es un principio básico. Entonces, vamos siempre a recordar esto que dice que depende mucho, de esto depende mucho la integridad, la salud en la iglesia y en la familia, enfatizando la unidad y la colaboración. Algunos complementarios enfatizan la necesidad de que hombres y mujeres trabajan en unidad y colaboración, reconociendo que ambos son igualmente importantes para la salud, la iglesia y la sociedad. Humildad y servicio. Se promueve la humildad y el servicio mutuo como características esenciales tanto para hombres como para mujeres, en lugar de enfatizar la autoridad y el poder. ¿Ok? Otra vez, se promueve la humildad y el servicio mutuo como características esenciales tanto para hombres como para mujeres, en lugar de enfatizar la autoridad y el poder. En esencia, el complementarianismo ve la masculinidad y la feminidad como complementarias, cada uno con sus propias fortalezas y roles únicos, destinados a funcionar juntos para el bien común y la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que entender y es un término, como les digo, bastante, a veces nos puede llevar a un poquito de confusión, pero eso es lo que realmente es el complementarianismo. Vamos a pasar al término conservador. Defiende la tradición doctrinal, moral y moral frente a las reformas modernas. Y eso lo vemos, ¿no? Mucho hay muchas de nuestras iglesias que son completamente conservadoras y bueno, se caracterizan, dice, por una fuerte adhesión a la tradición bíblica y eclesiástica. Usa preferencia por la estabilidad y el orden y conserva una visión conservadora, valga la redundancia, en lo que es la intención moral. ¿Ok? Eso es lo que nos dice de la, de lo que es conservador. Vamos a dejar el empoderamiento para después, porque hay bastante que hablar allí en el empoderamiento. Voy a pasar a lo que es la equidad, principio que busca dar a cada uno lo necesario para alcanzar justicia real. La equidad busca asegurar que las mujeres tengan voz y voto y también tener un voto en la forma de decisiones dentro de la iglesia. Ofrecen oportunidades para transformar comunidades cristianas y promover una visión más inclusiva y justa de la fe. La equidad tiene que ser siempre algo que va de acuerdo con con la ética moral, ¿no? La ética moral, la ética cristiana es muy importante, la equidad ser iguales, equidad plus equal, ¿no? Igual. Eso es lo que nos dice la equidad. Vamos a pasar a la siguiente slide. Vamos a pasar al siguiente. Ok, estructuras patriarcales. Es el sistema donde el varón domina institucional o socialmente. Estas estructuras patriarcales la vemos desde el comienzo, ¿no? De la historia. Sabemos que esto ha traído grandes
grandes puntos de no solamente de controversia, sino también puntos de muchos debates, ¿no? Debates. Las estructuras patriarcales lo vemos desde los primeros tiempos, la estructura, ¿no? La estructura, cómo se formó, cómo se definió, y de ahí tal vez vienen todos estos temas que se han complementado, que han querido de repente tomar otra dirección. Y también en esto vemos el matriarcado, ¿no? Que también va incluido dentro de las estructuras patriarcales. El feminismo. El feminismo es algo también que decimos que es un movimiento que busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero también podemos ver ahora que es lo que se está viendo mucho y lo que está tomando también de repente, aparte en alguna confusión en lo que es empoderamiento y un concepto mal entendido, ¿no? Es un movimiento que busca la igualdad de derecho entre mujeres y hombres. El feminismo cristiano es un movimiento que busca la igualdad de género dentro de la fe cristiana, desafiando las estructuras patriarcales y abogando por una interpretación de la Biblia y una práctica eclesiástica que refleje la dignidad y el valor de todas las personas, independientemente de su género. La teología feminista cristiana explora temas como la imagen de Dios, la creación, la salvación, la ética desde una perspectiva de género, buscando una comprensión más justa y equitativa de la fe. Las feministas cristianas a menudo denuncian la exclusión de las mujeres en la toma de decisiones dentro de la iglesia y la falta de reconocimiento de sus dones y talentos espirituales. Se preocupan por la justicia social, incluyendo la lucha contra la violencia de género, la pobreza y la discriminación. Eso es lo que nos quiere decir el feminismo. El igualitarismo enseña que hombres y mujeres pueden ejercer una función en la iglesia. La interpretación tradicional, la lectura fiel a a la transmisión doctrinal sin revisión crítica. La justicia de género, búsqueda de equidad ante las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. Vamos a hablar dentro del empoderamiento también un poquito más de lo que es la justicia de género. Y por último, aquí en esta slide tenemos el mujerismo, teología afroamericana que denuncia racismo y sexismo desde la vivencia de mujeres negras. En esencia, el mujerismo es la perspectiva del cambio social basado en los problemas y experiencias de mujeres negras y otras mujeres de la demografía de las minorías, pero más ampliamente busca métodos para erradicar las desigualdades, no solo para las mujeres negras, sino para todas las personas. Las mujeres negras experimentan múltiples formas de opresión simultánea. Tales opresiones incluyen el racismo, el sexismo y el clasismo. Como acto político, la interpretación bíblica mujerista busca abordar, exponer y desmantelar críticamente las opresiones interconectadas que se encuentran en los textos, contextos o interpretaciones bíblicas. A ver, vamos a pasar a la otra. Creo que todavía tenemos una más, ¿no? ¿No? Sí, la perspectiva femenina también vamos a incluirlo ahí en lo que es el empoderamiento. La perspectiva femenina, lectura bíblica desde la experiencia histórica y espiritual de las mujeres. Y luego tenemos la teología bíblica femenina, lectura bíblica fiel que afirma el papel de la mujer en el plan de Dios. Estos son todos los términos que tenemos. Y vamos a pasar, hermana, por favor, a la primera slide en donde está el glosario de términos. En la anterior, donde empieza la agencia femenina.
La agencia femenina se originó en el año 1980, pero también este glosario, como vemos, también tiene advertencias en cada uno de estos conceptos. En la agencia femenina debe estar en obediencia a la palabra, no en independencia. Muy importante esto, hermanas, ¿ok? Debe estar en obediencia a la palabra, no en la independencia. Y aquí corroboramos en la referencia bíblica, en Jueces capítulo 4, versículo 4 y en Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. El análisis crítico empezó o se desarrolló, empezó a darse en el siglo XVIII y luego continuó en el siglo XX se afianzó más, ¿no? La advertencia puede relativizar la autoridad bíblica si no tiene límites teológicos. Corroboramos en Hechos, en el capítulo 17, el versículo 11. El complementarianismo empezó desde 1987 y cuando tengan oportunidad, si pueden ver la declaración de Danvers, es bien interesante. Puede usarse en la advertencia, puede usarse para restringir injustamente si no se basa en amor y servicio. Ok, lo dejamos ver ahí también y corroboramos en Efesios capítulo 5, el versículo 22 al 25 y también en Primera de Corintios en el capítulo 11, versículo 3. Conservador, desde la Reforma hasta el siglo XX es cuando se origina. Y la advertencia dice, puede cerrar puertas a reformas necesarias absolutiza la tradición, en tal caso se convierte en ideología. Y colaboramos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 15. El empoderamiento empieza en el año 70 en lo que es el ámbito social y luego en el año 90, incluyendo ya la dinámica pastoral. La advertencia no debe usarse como autodeterminación si sumisión a Dios o con el propósito de rechazar el género masculino. Cuando hablemos del empoderamiento vamos a entender un poquito más de esto y corroboramos en Hechos, en el capítulo 1, versículo 8 y en Efesios, capítulo 2, versículo 10. La equidad se origina en la filosofía clásica pastoral en el siglo XX y lo que nos dice de la advertencia no debe usarse para borrar diferencias naturales, hombre o mujer, matrimonio establecidas por Dios. Colaboramos en Proverbios, capítulo 31, del versículo 8 al 9, y estructuras, sistemas donde el varón, el siglo XX, teorías no todo de liderazgo, Génesis 3:16. Y vamos a ir a las estructuras patriarcales. Domina, perdón, empieza también en este tiempo más o menos y masculino es patriarcal que debe distinguirse en estructuras y pecado. Eso es la advertencia que tenemos. Masculino patriarcal que se debe distinguir entre estructura y pecado. Y muchos de en este concepto se amparan mucho en eso, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en lo que es la estructura y el pecado. El feminismo empieza en el siglo XVIII al siglo XIX, aplicado a la teología en 1960. La advertencia puede promover ideologías contrarias al diseño bíblico del ser humano. El feminismo moderado empieza en los años 90. La advertencia puede diluirse si no se somete a la palabra de Dios. Corroboramos aquí en Hechos, en el capítulo 2, versículos 17 y 18. El igualitarismo empieza en el año 1970. La advertencia puede diluir diferencias creacionales si no se basa en la escritura. Vamos a colaborar en Gálatas capítulo 3, versículo 28 y en Hechos capítulo 2, versículo 18 también. Ok, en la interpretación tradicional empieza en la Edad Media, en la Reforma, en la advertencia puede desconocer realidades actuales si no se actualiza pastoralmente.
Vamos a corroborar en segunda de Timoteo, en el capítulo 3 del versículo 14 al 17. Justicia de género, búsqueda de equidad entre las desigualdades y estructuras estructurales entre hombres y mujeres. Eso es lo que el concepto, ¿verdad? Y empieza en el año de 1970. Debe filtrarse en la advertencia. Nos dice que debe filtrarse desde la justicia revelada en Dios, no desde las políticas culturales. Y colaboramos en Miqueas capítulo 6, versículo 8. El mujerismo empieza en los años de 1980, después llega a un auge cuando realmente le dan paso a este término en el año 2000. Se vuelve con mucho más fuerza. En lo que nos está diciendo que tengamos el cuidado, la advertencia, puede reducir el evangelio a categorías raciales si no se mantiene una visión centro o cristocéntrica. Eso y tiende mucho a salirse de lo que es realmente el concepto, por eso que nos advierte aquí que dice, puede reducir el evangelio a categorías raciales si no mantiene una visión cristocéntrica. En la perspectiva femenina, empieza más o menos desde el año 1970 y en la advertencia dice, no debemos imponerse sobre el significado bíblico original. No debemos salirnos, acordémonos que lo que dice la palabra es lo que dice. No debemos quitar ni aumentar, es solamente lo que está en la escritura. Y colaboramos en Lucas, en el capítulo 1 del versículo 46 al 55. La teología bíblica femenina empieza más o menos en el año 2000. Vienen ya con un trayecto más o menos desde el año 1997-98, pero los años 2000 es cuando se afianza más este término. No debe confundirse con feminismo ideológico, bien importante también cuando vamos al empoderamiento, también vamos a ver ahí. Génesis, colaboramos con Génesis en el capítulo 1 versículo 27 y en Hechos capítulo 2 versículo 17 al 18 y en Gálatas también del capítulo 3 al 28. ¿Ok? Estos son, hermanos, todos los conceptos que tenemos en el glosario. Ustedes mismos pudieron leer un poquito más y sacar sus propias conclusiones, pero vamos a tener un tiempo de introspección en lo que es realmente este término que es el empoderamiento. Ahora cuando regresemos del break o del descanso, vamos a hablar un poco de eso y si tienen alguna inquietud, pueden dejarle saber a nuestra hermana Oribel o hermana Iraida, hermana Romy, y vamos a estar definiendo realmente cuál es realmente el término, cómo se ha usado, cómo realmente en estos tiempos donde estamos en un tiempo en el siglo XXI y todavía vemos mucha injusticia, vemos mucho abuso realmente contra la mujer, contra la dignidad de la mujer. Hemos avanzado bastante en lo que es la comprensión, el amor, la empatía y sobre todo el saber entender cuál es la misión de la mujer, no solamente como mujer de Dios, sino como esposa, como hija, como miembro de una comunidad, como miembro de una sociedad, como trabajadora, como empleada. Y también lo más importante, el rol más importante de su misión en la iglesia, la misión de la iglesia, cómo la mujer se ha desarrollado y vemos, como lo dije en la primera clase, la mujer de hoy se ha preparado y nos vemos la mujer que se ha preparado y que tiene realmente el temor de Dios y que está bajo el alineamiento de la guía. De nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Espíritu Santo, sabemos que nuestro lema debe estar ahí, seguir enseñar y también llevar de la mano a toda aquella mujer joven que necesite ser instruida
y aconsejada por una mujer madura, ¿no? Una mujer de Dios, una anciana de Dios, y anciana no quiero decir que de los 70, 80 o 60, sino anciana en lo que es realmente el tiempo que tiene de haberse entregado al Señor y de haberse salvado, ¿no? El sacrificio de la cruz nos hace realmente a nosotros mujeres dignas, mujeres llenas del Espíritu Santo, del empoderamiento, que voy a hablar más adelante también de eso, del empoderamiento del Espíritu Santo como mujeres de Dios, cómo nos sirve y cómo hacemos, cómo eso nos permite llegar a muchos lados, a muchos sitios donde tal vez a veces el hombre no puede llegar. Me pasó el tiempo a hermana Uribel. Así es, profesora. La verdad que hay algunos conceptos que nos dejan como con los ojos volteados. No Amén. sabemos porque es que son conceptos modernos, son conceptos que surgen, que algunos de ellos o la mayoría no están en la Biblia, sino que Exacto. son conceptos que han venido a través del tiempo y la sociedad lo ha adoptado. Entonces, pero son conceptos que se han adoptado, pero que ya se han mostrado, o sea, es como la maternidad. La maternidad, quizás nosotras las mujeres somos madres y sabemos que se llama maternidad o que la primera leche que toman los bebés se llama calostro, pero son conceptos que ahora es que se vienen dando, pero ya existía la práctica, ya la práctica se ejercía, ya la As- práctica estaba mucho antes. Así es. Entonces, ya ahora tiene nombre. Ujú, Eh, por eso no los encontramos en la Biblia. Sin embargo, bueno, yo quisiera que los centros ahora mismo, los centros, nuestros hermanos estudiantes oficiales que están en Zoom, pudieran dar su aporte ujú, de lo que es ese término que usted tiene pensado darnos un poquito más de él, ujú. aclararnos un poquito más, pero yo quiero que usted conozca principalmente qué piensan ellos. Así es, vamos a darles el tiempo a los hermanos para que se expresen, para que puedan ellos decir qué es lo que ellos sienten como hombres de Dios, como mujeres de Dios, el término de empoderar, cómo se ha usado en este tiempo y me gustaría muchísimo, yo les invito a todos, es importante que sepamos qué es lo que ustedes están sintiendo, qué es lo que ustedes piensan y todos vamos después, en los que yo les voy a hablar del empoderamiento, después vamos a ver, tal vez soluciones, y no tanto soluciones, sino un poquito más de aporte a lo que en realidad, cómo se define, qué es lo que realmente quiere decir empoderamiento. Amén. Así es. No sé si alguien levanta la mano en Zoom o nos vamos directamente a los centros. ¿Alguna, Hermana algún Uribe, valiente? Ajá, por acá no consigo la tenemos. manito por aquí, entonces abrí el micrófono, no sé si me da la Perfecto. oportunidad. Adelante, hermano Ali. Bueno, primero que nada, saludos a nuestra profesora, la hermana Yoliet Sánchez. Considero que su exposición es muy clara en cuanto al punto que ella está tratando el día de hoy, que viene tratando desde la semana pasada, ¿no? Sí, Pero ella manifestó que cualquier inquietud, pues, la dejáramos saber. Y la inquietud que tengo es la siguiente, ¿no? Me llamó mucho la atención cuando particularmente usted, hermana, daba inicio a la clase de hoy y hacía mención de que le llamó mucho la atención de que muchas mujeres en el fórum mantuvieron una posición un poquito más conservadora, es decir, dentro de lo que tiene que ver con los roles de la mujer en la iglesia, ¿no? Y usted decía, pues, que estamos en tiempos modernos, en tiempos contemporáneos. Eso me llevaba a pensar el hecho de que quizás que a lo mejor se esperaban respuestas en el fórum como que la mujer debe ser más empoderada, hablando de la mujer en todos los ámbitos, ¿no? Secular y dentro de la iglesia, pero
En el foro yo comenté algo referente al empoderamiento. Dejo saber que obviamente soy miembro de una iglesia que no es 100% conservadora, pero trata de mantenerse ajustada a lo que dice la palabra de Dios. No somos extremistas en cuanto al valor de la mujer dentro de la iglesia. Respetamos, valoramos a la mujer dentro de la iglesia. Sabemos que están capacitadas y que al igual que el hombre, pues, fueron creadas a la imagen y semejanza de Dios. Pero me llama la atención porque entiendo que Continúa. ok, me llama la atención porque obviamente el curso tiene que ver con la visión general, el papel de la mujer en la Biblia y en la iglesia, en la historia de la iglesia, enfocado en cuanto a la vocación, su función, la dignidad, pero a veces, no sé, quizás es mi percepción, llevamos apenas 2 clases, pero pareciera que quisiéramos decirle a las mujeres de la iglesia que están como que un poquito retraídas en cuanto a su rol y a su posición, que deberían ser quizás un poco más empoderadas. Y bueno, yo quiero dejar mi posición clara, que debemos recordar que la voluntad de Dios es eterna, es soberana, y mientras las modas culturales y tradiciones humanas son pasajeras, como dice Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es allí donde nosotros tenemos que escudriñar, debemos estar bien apegados a lo que dice la palabra, no lo que dicen las modas, no lo que dicen las culturas, no lo que dicen términos modernos, sino lo que dice la palabra. Ahora bien, lo que me gusta de esta clase es que, como bien lo decía la profesora Joliet, debemos manifestar, debemos interactuar y debemos expresar lo que estamos entendiendo, comprendiendo, no solamente de la clase, sino cómo vemos, cuál es nuestra perspectiva con respecto a lo que es la palabra de Dios, a lo que es el rol del hombre, a lo que es el rol de la mujer dentro de las iglesias. Y es importante tener eso bien definido, bien claro, porque en lo personal, particularmente he visto cómo en estos tiempos modernos la cultura a menudo promueve valores contrarios al Evangelio y ante este evento es vital, es fundamental que el creyente se mantenga firme en lo que es la verdad revelada en la palabra de Dios. Y bueno, cierro con una cita bíblica, como es Romanos 12:2, que nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, es mi participación, hermana. Dios me les bendiga. Muchas Gracias, gracias por hermano. su participación, hermano Lee. A ver, si tenemos a alguien más para responder después a todos o hacer una parte, quisiera escuchar, a ver un poquito más de ustedes, hermanos. Les invito a abrir sus micrófonos. Por favor, necesito que se manifiesten. Estamos aquí para aprender todos vamos a aprender. Ustedes aprenden, yo aprendo. Entonces, les doy la oportunidad para que se expresen. Hermanos, necesito saber qué es lo que ustedes están pensando, qué es lo que ustedes están sintiendo, y eso nos va a llevar a poder después hacer un resumen de todo lo que estamos tratando de impartir en esta clase. Amén. Tenemos una participación. Ok, por favor, hable más fuerte. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Saludos. Este, viendo todo, observando todos estos conceptos, eh, me doy cuenta que siempre hemos tenido en consideración y hemos sabido acerca de estos mismos conceptos. Simplemente que no lo habíamos visto desde ese punto bíblico, no lo habíamos profundizado y me hago tengo una duda estaba comentando a mi esposa, que no escucha. Si pudiera acercarse, hermana, un poquito más al micrófono, se escucha bien lejos. Ah, perdón, hermana. ¿Y me da Sí, su nombre, por favor, hermanita? Silvia, Ok, Virginia. ya. gracias. Bueno, estaba comentando que tengo una duda, porque he visto, ¿verdad?
como en algunas hermanas eh, que saben cuáles los principios que nos da Dios acerca de cómo dirigir un hogar, de cómo hacer las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces veo cómo se ha instaurado un patriarcado en algunos, he visto patriarcado, matriarcado y todas esas cosas que no son conforme al diseño de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos en cuando nos encontramos esas situaciones? Por ejemplo, me inquieta porque nosotros, mi esposo y yo, somos, damos en la iglesia charlas de matrimonio, visitamos los lugares y observamos en algunas partes ese tipo de situación donde está arraigado, fundamentado el patriarcado o el matriarcado. O sea, me inquieta eso, porque somos cristianos y no se llevan, no se ríen por esos principios. Ok. Sí, hermana Virginia, entendimos que quisieras saber qué hacer cuando en tu ministerio de matrimonios o en las mismas iglesias o parejas encuentras situaciones de matriarcado o patriarcado dentro de los mismos cristianos. ¿Qué hacer en esos casos? Muchas gracias por tu pregunta. Em, ¿Quién más tiene alguna duda? También tiene una pregunta, tiene algún concepto confuso, quisiera aclarar. Por ahí abrió el micrófono Apti. ¿Me escucho? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Ok. Bueno, hermanos. Uno de los términos pues, que me llamó más la atención fue, por ejemplo, bueno, todos, porque como dije en el foro, desconocía de muchos, o al menos de los que conocía, los conocía mal, o con conceptos diferentes, o con los conceptos eh, llevados a través de su advertencia, pues. Ahora, con conservador defiende la tradición doctrinal, dice, y moral frente a las reformas modernas. Entonces, conservador, como muchos conocemos o conocíamos hasta ahora, vendría no siendo conservar viejas costumbres, sino defender la tradición doctrinal y moral frente a las cosas. ¿Qué pasó? Abdi. ¿Me escuchan? Ajá. Bueno, yo perdí la conexión, creo que todos perdimos cuando dijiste Sí, que perdimos. el término conservador es defender. Defender la tradición doctrinal, como dice, frente a las y moral frente a las reformas modernas. O sea que no es como muchos conocemos el conservar viejas costumbres, como éramos antes, esto, aquello, no. Sino se refiere más bien a la defensa de nuestra tradición doctrinal, como dice, pues, y moral, frente a las cuestiones que difieren a nuestra. ¿Cómo es? A nuestros principios bíblicos. Entonces, es la defensa de la tradición frente a las cuestiones que difieren nuestros principios bíblicos. No es solamente conservar viejas costumbres, conservar las viejas cosas que hacíamos, sino defender estas cuestiones que difieren nuestros principios. Ok. Gracias, Abdi, por tu comentario. ¿Alguien más? Eh, Vemos una gran participación en el centro ICPOL, La Victoria.
que dijeron que la lluvia estaba un poquito fuerte por allá, en los centros, en ambos centros, pero veo gran participación aún así. Alguien que quisiera, a Saúl creo que está levantando la mano. Sí, Sí, Dios les bendiga. adelante. ¿Me escucha? Adelante. Dios les bendiga. Sí, adelante, Saúl. Bueno, yo en cuanto al tema de la mujer en la iglesia, considero que, o sea, que todo va de acuerdo al orden de Dios. O sea, si Dios ve que tú estás preparada para asumir una posición dentro de la obra de Dios o X, pues Dios te lo da, ¿entiendes? Porque Dios nos lleva, así como cuando nosotros vamos creciendo, pues ya sea de niños o en el Señor, o sea, a un niño no le vamos a dar algo que sea para un adulto. Entonces, en cuanto al patriarcado, al matriarcado, sí se ven eso en las iglesias. Yo lo he visto en algunas congregaciones. Pero siempre Dios envía su palabra, ¿me entiendes? Para eso siempre da la exposición de la palabra, para corregir. Entonces nosotros lo que en el caso de las hermanas y nosotros los hermanos, debemos de entender cuál es nuestro rol como hombre y como mujer, ¿verdad? Dentro de la iglesia, para que la gloria de Dios pueda manifestar y ser de testimonio a, a las naciones. Porque, por ejemplo, si vamos a la Biblia, vemos diferentes roles en cuanto a las mujeres. Ruth, Débora, fueron mujeres que, vamos a decirlo, que hicieron cosas correctas ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y fueron usadas por Dios. Pero también vemos mujeres que no hicieron lo correcto delante de Dios. Por ejemplo, como Sara, como cuando ya Dios le había dicho que iban a tener un hijo y tal, no esperaron el tiempo de Dios, sino que se apresuraron, ¿entiendes? Y escogieron, le dije, bueno, pues con mi sierva Agar. Son errores, ¿me entiendes? Entonces todo eso trajo una consecuencia. Entonces a veces nosotros como seres humanos y como creyentes debemos de nosotros, o sea, aquí en la escuela y en la iglesia, en todas las cosas, debemos entender que nosotros estamos siendo formados por Dios, nuestro carácter está siendo formado por Dios para cumplir una misión, porque también, por ejemplo, nosotros, por la gracia de Dios, en esta escuela tenemos la dicha de estar siendo bien formados a través de la hermana Jolie, a través de todos los profesores que han dado, hemos recibido de una buena formación y eso se atesora y se transmite a otras congregaciones. Entonces a donde quiero enfatizar más en mi intervención ahorita es Ujú. que, o sea, Dios no nos va a entregar algo para la cual nosotros no estamos capacitados. Amén. Si nosotros queremos tomar Ay, algo que Dios no nos ha dado, eso no va a fructificar porque no nos lo dio. Entonces la mujer dentro de la iglesia juega un rol tan importante como el hombre, aunque el hombre es el que va adelante. gracias, Saúl, por tu intervención. Tenemos otra participación por acá. Nirka, por aquí. Centro, La hermana Nirka. ok, saluda hermana Nirka. Adelante. Buenas tardes, Dios te bendiga. Mi duda, o bueno, mi decisión me llama mucho la atención en cuanto a ese término del empoderamiento. Revisando esos conceptos, así como muchos que eran desconocidos, por lo menos no, como dijo Oliver, muchos estaban en la práctica, pero obviamente no conocíamos el término que les definían. Me llama la atención que su definición se refiere realmente a un proceso espiritual. Y vemos que su origen no data de muchos años, sino que habla que desde los años 70, 90, o sea que es un término que, comparándolo con la actualidad, es algo reciente, no es no data de los siglos anteriores.
La referencia bíblica habla sobre Hechos 1, donde dice que recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí. O sea, mi pregunta o mi inquietud es con respecto a este término, que realmente se refiere es a empoderar, por decirlo de alguna manera, son los valores espirituales, no los valores físicos o de poder, o conceptualmente lo vemos ahora asociado en la actualidad. Hablamos de mujeres empoderadas, de mujeres que como que se han puesto a la brecha y han querido vencer cosas físicamente pues, y conseguir logros. Pero lo que veo acá es que este término realmente se refiere a un proceso espiritual. No sé si estoy equivocada, profesora, por favor, si pudiera aclararme. Tu pregunta, Nirka, entendimos esa parte y al final dijiste que nos quisiera aclarar la profesora si ese. Si realmente, porque aquí dice que el término se refiere a un proceso espiritual, realmente es a empoderar los valores espirituales que el Señor nos ha dejado. Porque dicen que hablarán de lo que yo les he dejado, de las cosas que yo les he enseñado, mas no a lo secular como lo estamos viendo ahora. O sea, que la mujer toma la rienda y quiere empoderarse en diferentes ámbitos. Ok. Muchas gracias, Nirka, por tu comentario. Buenos días por acá. ¿Me Dios le escuchan? bendiga, hermana Karen. Sí. Buenos días. Por acá le habla la hermana Karen de Cova. Yo quería acotar de que, por lo menos en mi caso, el Evangelio llegó a mi vida a los 21 años de edad y observé muchos conceptos errados. De hecho, por eso no me acercaba al Evangelio. Estaba en la universidad y veía cosas diferentes. Era un evangelio diferente lo que se veía en la universidad, los jóvenes que predicaban. Allí fue mi conversión en la universidad. Pero alrededor de mi casa, en mi residencia, era diferente, era muy religioso. Había conceptos demasiado errados. Y creo que es un error que aún se comete, que es que la mujer no se prepara, no se capacita, tanto en el área secular como dentro del reino de Dios. O sea, no nos ocupamos de eso y es por eso que muchas veces cometemos esos errores. La palabra nos enseña que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Justamente si no escudriñamos las escrituras, si no nos capacitamos en ambas áreas, somos engañadas. Tenemos que tener, como lo escribí en mi artículo, en mi escrito, tenemos que tener la conciencia clara de quién es nuestro Dios, tener identidad en Cristo Jesús, conocer nuestra naturaleza pecaminosa para no ser autoengañadas también, no solo engañadas de afuera, sino también de adentro. Tener claro todos los conceptos. Principalmente creo que debemos de escudriñar más las escrituras, tener más comunión con el Señor para precisamente no caer en estos errores que se ven en la actualidad. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias por tu participación, Karen. Muy bien. ¿Quién más tiene alguna participación? Dios les bendiga. Raquel, Dios te bendiga. Adelante. Amén. Bueno, a mí me llamó mucho la atención la palabra del glosario equidad, ¿no? Esa palabra. Porque creo que actualmente tenemos mucha controversia con eso, la mala interpretación de lo que se le ha dado a muchos términos que han salido a reducir en este glosario y que por eso es que vemos una sociedad pues totalmente desvinculada de los principios bíblicos que el Señor estableció para la mujer. Y tanto es de que cuando decimos que tenemos que volver a los principios bíblicos, piensan que es que la iglesia
no valora a la mujer o que está por encima, perdón, está por debajo del hombre o esta situación, ¿no? Sin embargo, cuando estudiamos bien y escudriñamos bien las escrituras, el Señor le da mucho protagonismo a la mujer y mucha importancia. Entonces, cuando yo digo que yo quiero equidad, no es que yo quiero ser igual al hombre, porque la mujer no puede ser igual al hombre, tanto físicamente no es igual para nada. De hecho, Dios le dio a cada quien capacidades y virtudes para que se ayuden entre sí. Y eso es lo que la sociedad actualmente no entiende. ¿Por qué? Porque al desviar a la mujer del propósito y al desviar al hombre, se acaba la familia. Y al acabarse la familia, se acaba la sociedad porque la familia es el fundamento, es la base de la sociedad. Entonces, ve lo que hace el enemigo para tratar de desorientar los roles y el trabajo que cada uno tiene que hacer. Entonces, hay que como que meterle el ojo a cada uno de estos términos y entenderlos y escudriñarlos de una manera correcta, pues. Entonces, ese es como que mi aporte. Así es, Raquel, muchas gracias por tu aporte. Y bueno, ya sabemos que también la equidad es parte de lo que la profesora va a hablar en un momento, porque son conceptos que rodean el empoderamiento, ese empoderamiento secular, podríamos llamarlo así. Entonces, bueno, si no hay alguna otra opinión, Sí, nos una vamos. última por aquí, pero no es Ah, opinión. Por acá su ajá. hermano Nelson Malavé, de Centro Saluda, Cristiano de hermano Riando Nelson. Fortaleza. Adelante. Ok, es una pregunta más que todo, una duda, salir de una duda, Ajá. porque la participación y el derecho que tienen las mujeres, ¿verdad? En la parte eclesial, así como nuestro Señor Jesucristo constituye pastores, ¿verdad? Pastores, evangelistas, maestros. En un caso que se constituya a un pastor, ese es obligatoriamente hay que constituir a la esposa, o cuando se unge, pues como en el ungimiento o el nombramiento de una persona definida, hay que ungir necesariamente a la pareja. Esa es mi pregunta. Ok, hermano Nelson, muchas gracias por tu pregunta. Ya la tenemos anotadita por acá, la profesora está tomando nota. Entonces, cuando regresemos del receso, tenemos 10 minutos a partir de ahora. Regresamos en 10 minutos y la profesora estará dando respuesta a sus comentarios y a sus preguntas. Gracias, gracias hermanos a todos los que han participado, muy buenas participaciones, muy buenas preguntas, muy buenos conceptos y también vamos a ir desglosando cada una de estas inquietudes. Antes de empezar lo que es el empoderamiento, me gustaría ir un poquito a lo que es, a lo que preguntó nuestra hermana acerca del matriarcado y el patriarcado. A veces tenemos un concepto un poquito vago o un poquito fuera de lo que realmente es el concepto bíblico y a tener en cuenta lo que nos dice el matriarcado en la definición más común del término matriarcado según el latín mater, madre, griego, archen, gobernan o gobernar, se refiere a un sistema social en que las mujeres tienen la supremacía en la familia, el Estado y el orden social. Así pues, el matriarcado parece ser antagónico al patriarcado o reflejarlo o reflejarlo. Las definiciones alternativas de la teoría feminista del matriarcado describen el concepto como un orden social igualatario, pacifista, basado en valores naturalistas. Por su parte, se define el matriarcado, perdón, basándose en observaciones de sistemas sociales matriarcales aún existentes, por ejemplo, podemos decir en las comunidades indias, ¿no? En las nativas, ¿ok? En el sur de India, por ejemplo, en pueblos de África Occidental, y se describe como una estructura social totalmente diferente al patriarcado. Estas sociedades son en su mayoría sociedades agrícolas que viven en clanes cuyas mujeres controlan suministros y tienen la sartén por el mango, como
podríamos decirlo. Ajá. La maternidad, es decir, la línea de herencia por parte de madre es especialmente definitoria. En estas sociedades matriarcales, a veces hasta 100 miembros del cual viven en una casa y siguen otras directrices internas y a veces estrictas, de acuerdo a lo que sugiere la idea de lo que es matriarcado, ¿no? Entonces, en la historia del matriarcado está iluminado por diversas teorías. Surgió, dice, en los órdenes patriarcales fueron precedidos por un orden matriarcal. Según esta teoría, la agricultura da lugar a cultos en los que, entre otras cosas, se enfrenta a cultos de deidades femeninas por la fertilidad y las mujeres sustentaban o ostentaban la supremacía. En cambio, en cambio, el patriarcado veía la institución de la sensualidad femenina por la racionalidad masculina. Algo un poquito complicado y difícil de entender, complementado por investigaciones de etimología. Henry Morgan reinterpretó materialísticamente esta teoría y definió este orden teórico primitivo, supuestamente matriarcal, como una sociedad comunista que fue sustituida por la aparición de propiedad privada. La posible existencia de sistemas matriarcales permiten preguntarse que podría haber existido sistemas sociales alternativos al patriarcado. Sin embargo, la existencia histórica de sociedades matriarcales en arqueología y etnología es muy discutida. En cambio, parece muy probable la posibilidad de la matriarcalidad, es decir, el dominio femenino en determinadas esferas sociales. Es un poquito complicado, hermanos, entender realmente y se ve, o sea, el dominio, como estábamos hablando el otro día en el grupo, decíamos de que las mismas mujeres a veces sobotamos el trabajo o la labor de otra mujer y eso es realmente, pasa mucho, ¿no? Pasa mucho el concepto a veces de la inmadurez de tanto la inmadurez como psicológicamente, como la inmadurez también teológico, la inmadurez en el sentido de como hijas de Dios, ¿no? Entonces queremos a veces obtener cosas sabiendo que estamos saliendo del contexto bíblico. Estamos saliendo fuera de lo que Dios nos ha permitido, lo que Dios ha establecido para nosotros como hijas de Dios. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. De repente, no sé si ustedes por allá pasa, pero aquí, por ejemplo, pasa mucho en las congregaciones latinas, que por ejemplo va a predicar una dama y saben la trayectoria de la dama y todo esto, la hermana, una hermana ungida, una hermana que tiene mucha sabiduría, mucho entendimiento, conocimiento teológico y todo esto, pero de repente las mismas hermanas bloquean y de una manera sabotean esta intervención. ¿Por qué? Porque no es local, porque viene de otro lado, porque de repente se le está dando económicamente algo más o por diferentes y distintas razones. Y nosotros somos realmente las que estamos bloqueándonos nosotras mismas porque aprendemos, hermanas, aprendemos no solamente del varón, aprendemos de otra mujer y yo no minimizo la intervención ni tampoco la labor ni el conocimiento, ni el entendimiento, ni lo que Dios ha dotado a nuestros caballeros, a nuestros hermanos, para ser cabeza de hogar, para ser siempre el que está al frente de lo que es de lo que es la constitución como familia. Yo respeto muchísimo eso y lo dije desde un principio, lo aclaré en la primera clase, yo no soy feminista, yo yo considero mucho y respeto mucho la labor del caballero en el servicio a lo que es la iglesia, a lo que es realmente el concepto de la familia que viene regido por el hombre. Yo le hacía la pregunta en el grupo, hacía la pregunta yo, ¿qué pasa cuando hay una pareja
esposos y esposas que son cristianos, que ya tienen tiempo en el caminar con Dios, en la jornada con Dios, y el llamado lo tiene la esposa. El llamado que hace Dios lo hace a la esposa. ¿Qué pasa ahí? Es como la respuesta, la pregunta que hizo el hermano, cuando se unge al pastor, la esposa también debe ser ungida. ¿Qué pasa ahí, hermanos, cuando realmente el llamado lo tiene la dama? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Hay conflicto? Claro que va a haber conflicto. Siempre va a haber conflicto. Si no hay una madurez, si no hay una madurez en el hombre y en la mujer y como pareja para poder realizar lo que Dios está estableciendo en esta pareja, sabemos que siempre va a haber conflicto. Aquí en América hay muchas, nosotros hemos ido con Pastor Felipe, compañeras que son pastoras. Y los esposos realmente no tienen mucha participación en el ministerio. Son trabajadores seculares, bueno, ayudan de una u otra manera a su esposa, pero no tienen una participación activa en el ministerio. Entonces vemos, y son mujeres que realmente tienen una congregación muy linda, tienen una congregación donde se mueve el poder del Espíritu Santo, la mujer está muy bien preparada, es una persona que realmente ha pagado el precio. Y eso es muy importante nosotras como mujeres que debemos siempre antes de proyectarnos a hacer cosas, nosotros tenemos que saber cuál realmente es la misión que Dios nos ha encargado, cuál es la función que Dios nos ha dado como mujeres de Dios. Acordémonos Acordémonos que nosotras somos mujeres que hemos sido creadas a imagen y semejanza de Cristo. Somos personas, somos mujeres que hemos avanzado pagando el precio. Mujeres de oración, mujeres de entendimiento teológico, mujeres que nos hemos, madres de familia, que hemos cumplido no solamente con nuestro hogar, con nuestro compromiso, con nuestro matrimonio, con nuestro esposo, con nuestros hijos, porque yo no estoy de acuerdo, hermanas, tampoco que, ok, me voy para la iglesia y yo no doy de comer al esposo, no he atendido a los hijos ni nada de eso. Primero, nuestra primera función es nuestra casa, como madres y como esposas. Como esposas, porque si tenemos un esposo que todavía no está caminando 100% en los caminos de Dios, nosotras tenemos que ser ese espejo que refleje lo que Dios ha hecho en nosotras, para que ese esposo no tenga nada que decirnos, no tenga nada que preguntar o a cuestionar qué es lo que estás haciendo. Mira, dejaste todo, la casa no está recogida, no hay comida, los niños están desatendidos. No, hermana, nuestra primera función es primero ser esposas. Ser esposas es muy importante eso, importantísimo para que el esposo sepa que nosotros estamos cumpliendo con el rol de madre, con el rol de esposa, antes de cumplir en la iglesia. Todo esto es un conjunto. Como lo dije la primera vez, estamos habilitadas, hermanas, para poder trabajar en unidad. Trabajar en unidad no solamente entre mujeres, sino también con los caballeros, porque ellos tienen un aporte muy significativo a lo que es el engrandecimiento del reino de Dios. Nosotros sabemos que como mujeres somos ayuda idónea, y les dije, no solamente para el esposo, no solamente para el esposo y el matrimonio, sino también para lo que es el ministerio. Ayuda idónea en todo sentido, en el sentido global de la palabra. Ayuda idónea para poder estar dentro de lo que son los parámetros teológicos y los parámetros de nuestra ética como mujeres de Dios. Recordémonos que somos personas, tanto hombres como mujeres, que hemos sido renovados, restaurados en el sacrificio de la cruz.
Cristo Jesús vino a morir por nosotras, por todas y cada una de nosotras, y hombres y mujeres, no solamente mujeres, sino hombres, toda la humanidad. Hemos sido renovadas, hemos sido restauradas y hemos sido empoderadas en el buen sentido de la palabra teológico, en el buen sentido de lo que es, dentro de lo que es los parámetros teológicos cristianos y éticos. Hemos sido alineadas a la voluntad de Dios, y mientras la mujer esté alineada dentro del concepto de lo que Dios ha establecido para la mujer, como esposa, como hija, como madre, y también como ministro o como sierva de Dios, como discípula de Dios, entonces tenemos que estar dentro de esos parámetros y poder establecer realmente lo que Dios quiere que nosotros seamos. Mujeres realmente listas para poder estar al frente de una congregación, no realmente, como también le dije a alguien, el púlpito no solamente el pastor, es realmente pastor, pastora, no realmente el que está dentro de la organización física de la iglesia, que la iglesia somos todos, pero es pastor también o pastora el que está afuera haciendo la obra sin tener un púlpito físico. Es pastor y pastora el que atiende a la necesidad urgente de un hermano o una hermana que está en desgracia, de alguien que está perdiéndose y estamos buscando a esa oveja perdida. Realmente la función de lo que significa ser pastor y pastora, no solamente en el ámbito del recinto físico, sino también de lo que nosotros podemos aportar fuera de la iglesia. Miren, por ejemplo, no saliendo del tema, pero por ejemplo, en el hospital, yo como capellana, ¿ok? Yo no veo a pacientes probablemente a veces es una sola vez que visito a un paciente y ese paciente ya no lo vuelvo a ver más. Una razón por la que pasó a estar con el Señor o porque salió del hospital y no lo volvemos a ver más. Ese tiempo que yo tengo, esa ventana que yo tengo para poder interceder y para poder ministrar a ese enfermo es crucial. Es crucial. No puedo permitirme yo desperdiciar un segundo de lo que Dios quiere para esa persona en ese momento de dificultad, en ese momento de enfermedad. Entonces, el pastorado o realmente la función que nosotros debemos tener como personas, como hijas de Dios y como hijos de Dios, tenemos que hacerlo no solamente esperando tener un recinto físico para poder dar una enseñanza bíblica, no. Nosotros somos pastores y somos pastoras cuando vamos en el bus y vemos a una persona, de repente la observamos y por el discernimiento que Dios nos da a hombres y mujeres, sabemos que esa persona está pasando por un momento crítico. Un abrazo, hermanos, una palabra de aliento cambia completamente, va a cambiar completamente lo que nosotros o lo que esa persona tiene. A veces, muchas veces está herida de la misma iglesia. Herida profundamente, con cicatrices profundas, heridas profundas que no han sanado, heridas profundas de que probablemente alguna hermana, algún hermano, algún líder, ignorantemente o sin discernimiento, sabe Dios, hirió a la hermana, hirió al hermano y se fueron, se perdieron y están fuera. ¿Qué hacemos con esa gente que se ha ido fuera de nuestras iglesias? Ahí estamos nosotros buscando, no solamente en el recinto, sino afuera del recinto físico, encontrando cuando nosotros vamos al bus, cuando de repente se van a la lavandería, cuando van al market, cuando van a la escuela a dejar a los niños, en alguna reunión social. No necesariamente tenemos que predicarles, sino simplemente dejarles saber que hay un Dios que renueva, que restaura y que cambia.
Eso es lo que esa es la función más importante que nosotros tenemos como mujeres de Dios, como hombres de Dios. Y sabemos que Dios nos ha alineado de tal manera que nuestro tiempo de compartir es precioso y que no debemos dejarlo ir, hermanos. Es la circunstancia, es el momento que tal vez no tengamos la oportunidad más de poder ver a ese hermano o esa hermana. Y es el granito de arena que nosotros dejemos en esta persona, va a contar, hermanos, para siempre y no se va a olvidar. No sé si ustedes tienen ese concepto así, pero quería dejarles saber, y bueno, vamos a entrar a lo que es, y conforme vamos a ir definiendo lo que es el empoderamiento y todo esto, vamos a ir respondiendo preguntas, ¿ok? Las preguntas que hicieron. Bueno, el empoderamiento está basado en la creencia de que toda persona, sin importar género, raza, herencia, étnica o edad, es creada a la imagen de Dios con dignidad y valor inherente. Creada a imagen de Dios con dignidad y valor inherentes. ¿Qué quiere decir la palabra empoderamiento? Es el proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos de situaciones que se viven diariamente. Voy a repetirlo otra vez. Es el proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo con un grupo social o como grupo social para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven diariamente. El empoderamiento en la mujer cristiana se refiere a la capacidad de las mujeres para tomar decisiones informadas y actuar de acuerdo con sus valores y creencias cristianas. Este concepto implica que las mujeres cristianas reconozcan su valor y dignidad como hijas de Dios y que se sientan capacitadas para contribuir de manera significativa a sus comunidades, a su iglesia y dentro de su entorno, sea la escuela, sea la universidad, sea el trabajo, sea la casa, sea la iglesia, en todo global. Eso es lo que es el empoderamiento. El empoderamiento no solo se trata de alcanzar metas personales, y es aquí donde hay mucha confusión, porque hay muchos conceptos donde creen que la mujer queremos empoderarnos para conseguir metas personales, y se va ya por el sentido secular, no realmente en lo que uno está buscando. Recordemos otra vez que si nosotros somos mujeres y hombres nacidos de nuevo, entonces nuestra visión, nuestra función está dirigida a lo que es realmente seguir lo que Dios ha establecido para nosotros como mujeres y hombres de Dios. Entonces no es para buscar metas personales. Yo hago mi agenda y digo, bueno, en el año tal y tal voy a tener un PhD, y en el año tal y tal voy a tener otro PhD y me voy a comprar un auto aquí, me voy a comprar un auto allá, quiero cambiarme de casa, etcétera, etcétera. No, nosotros ponemos todos nuestros deseos y todos nuestros objetivos y todas nuestras funciones. Oramos y le pedimos al Señor que sea nuestra guía. Por lo menos yo he conseguido muchas cosas, y no por lo que yo he querido, sino por la gracia y la misericordia de Dios, porque me he rendido a Él en todo sentido y le he dicho, Señor, heme aquí, yo soy tuya. Dirígeme, dirígeme como tú quieras dirigirme, y he escuchado siempre la voz del Espíritu Santo para poder llegar a donde he querido llegar, y no por conseguir méritos personales, sino porque yo sé que Dios está cambiando muchas cosas. Ha cambiado muchas cosas en mi vida, muchísimas cosas. Ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo largo, un trabajo que ha tomado mucho tiempo, pero siempre he estado sujeta a lo que Dios ha querido que yo haga. Y he orado y a veces no he tenido respuestas, entonces he seguido orando hasta que Dios me ha dado el pase y ha dicho, ok, ahora sí,
Y ahora yo veo, a mí no me dejaron estudiar, a mí no me dejaron prepararme. Yo me casé muy joven. Todos mis hermanos son profesionales y yo era la única que no tenía una carrera profesional. Hace 12 años yo empecé y obedecí, obedecí. Y mi esposo dijo, no, no quiero que, no, los niños están chicos. Bueno, dije, los niños ya crecieron, los niños ya están grandes, quiero ir a la escuela, quiero reanudar, quiero ingresar a la universidad. No, los niños necesitan ayuda. Bueno, yo obedecí. Hace 12 años yo empecé mi carrera y bueno, he conseguido todo lo que he conseguido por gracia y misericordia de Dios. Pero mientras me dijeron que no, yo me quedé, ok, bueno, está bien, obedezco a lo que tú estás diciendo. Y bueno, yo decía, Señor, yo sé que en algún momento yo voy a tener la oportunidad de prepararme porque yo sé que tengo llamado. Yo sé que hay muchas cosas delante de mí, pero eso fue la obediencia y la fidelidad lo que me ayudó a seguir adelante. El empoderamiento en la mujer cristiana se refiere a la capacidad de las mujeres para tomar decisiones informadas y actuar de acuerdo con sus valores y creencias cristianas. Este concepto implica que las mujeres cristianas reconozcan su valor primeramente y dignidad como hijas de Dios. Anoten, que se sientan capacitadas para contribuir de manera significativa en sus comunidades, iglesia y familia. El empoderamiento no se trata solamente de alcanzar metas personales, sino también de vivir una vida que refleje principios y enseñanzas de la fe cristiana. Nosotros somos un espejo, hermanas y hermanos. Somos un espejo, lo que nosotros somos se refleja. Lo que nosotros hablamos se refleja. No es de que yo tengo una vida en la iglesia y tengo otra vida en la universidad y otra vida en el trabajo. No. Mi manera de ser, mi personalidad, mi carácter se refleja en todo momento cuando yo estoy cerca de todas las personas. Yo no necesito ser una aquí y otra allá. No, porque ya otra vez hemos nacido de nuevo, hemos sido restauradas, hemos sido cambiadas. Somos personas nuevas, hechas a la voluntad y semejanza de Dios. Entonces tenemos que cumplir con los requisitos que Dios nos pone. Amén. Las mujeres, dice, este concepto implica nuevamente que las mujeres se sientan capacitadas para contribuir de manera significativa en sus comunidades, iglesias y familia. Amén. La educación, bueno, vamos a retomar este concepto para poder seguir aquí. El empoderamiento no se trata solamente de alcanzar metas personales, otra vez, y esto lo quiero ponerlo bien clarito, subráyelo para que ustedes siempre tengan presente eso. No se trata solamente de alcanzar metas personales, no se trata de querer ser más que el varón, no se trata de ser más que mi pastor, no. Se trata de ti, de lo que tú tienes, tu esencia como mujer, como hombre de Dios, sino también de vivir una vida que refleje los principios y enseñanzas de la fe cristiana. Esto puede incluir el desarrollo de habilidades, la educación, la participación en la iglesia, comunidad y el apoyo a otras mujeres en su camino de fe. Qué lindo cuando alguien, una jovencita viene y te dice, hermana, necesito que me des un consejo. Necesito que, por favor, somos mentoras, hermanas. Las mujeres ancianas de Dios tenemos que ser mentoras de la juventud. Mujeres que se están capacitando para poder ser nuevas. Ustedes saben que nosotras vamos eventualmente, vamos a dejar estos podios y estos conceptos y todo esto, lo que la iglesia nos está pidiendo es realmente educar a la generación joven que viene detrás de nosotros. ¿Y cómo los educamos? Mi madre fue una mujer de Dios en todo el sentido de la palabra. Mi abuela, igual. Entonces, nosotros tenemos ese ejemplo
mujeres que yo leí en alguno de los caballeros que me impactó muchísimo, y dijo, yo tengo mucho que agradecerle a las mujeres a las mujeres que estuvieron en mi vida, porque aprendí mucho de ellas. Mujeres sabias, mujeres que han tenido realmente una función importante en la vida de un hombre. O sea, imagínense ustedes, un pastor no es un pastor si no tiene la ayuda idónea de su esposa, porque la esposa es la que ora por él. La esposa es la que, aunque él ore y ore, la esposa está ahí para incentivarlo cuando de repente alguna familia se le fue o hay un problema en la iglesia. ¿Quién es la que lo apoya? La esposa es su primera, donde él corre a los brazos de ella. Si nosotros no estamos preparadas, hermanas, interiormente, físicamente, maduramente, de lo que es realmente la palabra y la escritura, nosotras no podemos ser esposas de pastor, porque no estamos capacitadas para poder llegar a la altura donde está este hombre de Dios. Somos la ayuda idónea. No estamos ahí para pelearle, para pelear, no, ok, no, definitivamente no. Respetamos la posición del pastor, respetamos la autoridad como hombre y nosotras somos las que estamos en equipo, hermanas, en equipo para poder salir adelante en ese ministerio. La mujer tiene que ser la ayuda idónea en todo sentido del hombre. El presidente de los países, imagínense, ¿quién es su primera ayuda? Su esposa. Su esposa. Ella es la única que lo conoce. Bueno, yo conocí a mi esposo desde que entraba a la puerta, sabía si venía enojado, si venía cansado, si venía todo. Y nosotras sabemos, es la intuición, es eso que Dios nos ha dado, nos ha regalado como mujeres para complementar lo que es el servicio del caballero. Entonces, el empoderamiento femenino en la Biblia se puede ver reflejado en varias enseñanzas que descatan el valor y la dignidad de las mujeres. Vamos a ver en el Proverbio 31:10. Este pasaje describe a la mujer virtuosa, destacando su fuerza, sabiduría y capacidad para manejar su hogar y negocios. Es un claro ejemplo de empoderamiento femenino. Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Este versículo enfatiza la igualdad de todos en Cristo, sin distinción de género. No hay género. Vamos a ver en Lucas, en el capítulo 10, versículo 38 al 42, la historia de Marta y María. Muestran que las mujeres también pueden ser discípulas y aprender directamente de Jesús, rompiendo con las normas culturales de la época. Romanos 16, en capítulos de 1 y 2, Pablo menciona a Febe, una diaconisa de la iglesia en Cencrea, destacando su papel y servicio en la comunidad cristiana. Estas enseñanzas bíblicas muestran que el empoderamiento femenino está alineado con los principios cristianos, promoviendo la igualdad de las mujeres en todas las áreas de la vida. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la mujer cristiana hoy en día? Las mujeres cristianas enfrentamos variedad de desafíos en la actualidad que pueden ser según el contexto cultural, social en el que se encuentren. El equilibrio entre la vida personal y profesional. Muchas mujeres cristianas luchan por encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades familiares, laborales y su participación en la iglesia. Este desafío puede ser especialmente difícil en culturas donde se espera que las mujeres asuman la mayor parte de responsabilidades domésticas. Qué lindo cuando de repente
De repente la esposa tiene un trabajo secular de tiempo completo y el esposo tal vez trabaja desde más temprano y llega a la casa a las 3 de la tarde. La dama todavía no llega hasta las 5 o 6 de la tarde y nosotros abramos la puerta y de repente encontramos, aunque sea un sándwich sobre la mesa. Mira, mi amor, vamos a cenar, vamos a almorzar. Sé que vienes cansada, o de repente recoger lo que quedó, o de repente nada más cuidar a los niños un momento. Hermanos, el matrimonio es una comunidad, es 50%, no son 90 ni 10, no, son 50% hombre y mujer. Hombre y mujer. Si el esposo está trabajando todo el día, pues imagínate, yo no voy a estar mirando novelas tirada ahí en el sillón esperando que el esposo llegue y le diga, ¿sabes qué? No tengo arroz, no tengo pollo, no tengo carne, no tengo verduras, no hice cena, porque no tengo lo que... No, tenemos que respetar la función del caballero y la función de la dama. Si los dos trabajan, hermanos, tenemos que ser conscientes de que tenemos que, en esto es lo que nosotros reclamamos como igualdad. No reclamamos, sino que ponemos en la mesa igualdad, igualdad de género, tanto hombre como mujer. Somos una comunidad, somos una comunidad. Acordémonos que Dios hizo la ayuda idónea para ayudar al hombre, pero también el hombre tiene que cumplir con sus funciones como esposo, como cabeza de hogar, y no solamente, bueno, trabajo todo el día y ahí te entiendes. No. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros trabajamos, las mujeres, tiempo completo. Mi, am, le- les, mi hijo tiene un trabajo bueno, él tiene un trabajo muy bueno, bueno, él trabaja para el gobierno y todo eso. Y su esposa todo el tiempo nos decía, ay, dice mamá, yo quiero trabajar. Y le digo, mira, si a mí me hubiesen dicho, me hubiesen dado la oportunidad de decirme, ¿sabes qué? Quédate en casa, yo cuido a los niños y yo voy a salir fuera a trabajar. Dije, yo no lo hubiese pensado dos veces. Y mis nietos, gracias a Dios, son dos, un niño y una nena, un nene y una nena. Tienen entre 11 y 9 años. Los niños son niños que muy educados, van excelente. Mi nieto ya tiene una beca para ir directamente a UCLA, la mejor universidad de California. Tiene solamente 11 años, es un genio. Bueno, esto les digo porque mi hijo, por ejemplo, a pesar de que él llega todo el día, que tiene dos trabajos y llega, y él me dice, llegué yo un día a visitarlos y yo no dije nada, por supuesto, y me sentí orgullosa. Ella sirvió la cena y mi hijo se levantó y retiró todo, ordenó todo en la cocina y ella pudo sentarse conmigo, tomar un café, comer un postre. Eso es, hermano, la comunidad, eso es el estar unidos en cuerpo, alma y espíritu y poder apreciar lo que tu esposa hace por ti y nosotras apreciar lo que el esposo hace por nosotras. ¿Ok? Entonces, eso es el acceso a la educación y oportunidades. Es otro reto. En algunas regiones las mujeres cristianas aún enfrentan barreras para acceder a la educación y oportunidades laborales, lo que limita su capacidad para empoderarse y contribuir plenamente en sus comunidades. Ahora, el liderazgo en la iglesia. Aunque hay progresos, muchas mujeres cristianas aún enfrentan obstáculos para asumir roles de liderazgo dentro de sus iglesias. Esto puede ser debido a interpretaciones tradicionales de las enseñanzas bíblicas que limitan el papel de la mujer en la iglesia. Presión social y cultural, y lo vemos muchísimo. Las mujeres cristianas pueden enfrentar presión social y cultural para conformarse a ciertos roles y expectativas que no siempre alinean con sus deseos y aspiraciones personales, en el buen sentido de la palabra, ¿ok? Esto puede incluir expectativas sobre el matrimonio, la maternidad y el comportamiento adecuado. Violencia y discriminación. En algunas partes del mundo, las mujeres cristianas enfrentan violencia y discriminación debido a su género
y a su fe. Esto puede incluir violencia doméstica, acoso y discriminación en un lugar de trabajo. Estos desafíos requieren una respuesta integral que incluya apoyo espiritual, emocional y práctico para ayudar a las mujeres cristianas a superar las barreras y vivir plenamente de acuerdo con sus valores y creencias. Ahora, les pregunto, o me preguntaba yo, haciendo este escrito, ¿cómo el Espíritu Santo empodera a la mujer cristiana? ¿Cómo lo hace? Hay una palabra que califica perfectamente que es empoderamiento, cuando permites al Espíritu Santo involucrarse en tu vida, en tu esencia, en tu tiempo, en tu rincón, digamos, en tu rincón íntimo, donde tú te metes a solas con Dios, a solas con tu Padre Creador, a solas con el que te redimió, con el que te cambió, con el que te restauró, donde derramas tu alma y le dices, muchas veces, ya no puedo más. ¿Qué tengo que hacer? Ya no puedo más. Estoy cansada. Me siento defraudada. Me siento intimidada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Espíritu Santo de Dios, llega a mi vida. Es cuando tú le permites, mujer, a que el Espíritu Santo tome control de tu vida y no seas tú la que tome las decisiones porque estás enojada, porque estás deprimida, porque estás fuera del contexto teológico, el contexto cristiano, el contexto ético como mujer de Dios. No recibes otra cosa más mayor que el empoderamiento de Dios. No estamos buscando el empoderamiento secular, estamos buscando el empoderamiento divino. Es decir, el poder, la fortaleza, la fuerza, la capacidad y la aptitud para cumplir con los negocios del reino, para poder desarrollar los dones y las aptitudes que el Señor nos ha dado, para cumplir realmente la función que Dios nos ha encomendado. La falta de ese poder nos hace vulnerables y débiles. Pero el poder de Dios nos lleva a lugares altos espiritualmente, a alcanzar metas y dar testimonio de nuestra fe. Ese es el sentido de poder que debemos conocer, entender y anhelar. No el empoderamiento que la sociedad habla, de minimizar las aptitudes, la inteligencia que el caballero tiene. No, de esa manera no. Empoderarnos con lo que Dios nos ha puesto a nosotros como mujeres. Hermanas, nosotras hemos sido capacitadas en todo sentido, tanto psicológicamente, tanto espiritualmente como físicamente. Nosotros damos vida a un ser dentro de nosotros. ¿Cómo nos explicamos la maternidad, hermanos? Que Dios hace todo perfecto. Mire cómo se desarrolla el feto, sus ojitos, sus manitos, sus pulmoncitos. Nosotros estamos creando una vida dentro de nosotros. Dios nos ha puesto en este mundo para ser
algo diferente, no para ser más que el hombre, sino para ser complemento del hombre, respetando cada uno sus funciones y sus roles, no yendo arriba del hombre, ni tampoco el hombre dejando que la mujer anule sus deseos, sus opciones, sus sueños, siempre y cuando estén alineados dentro de la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios. Puedo concluir que la mujer ha sido diseñada por Dios para cumplir el supremo llamamiento de edificar su casa, haciendo uso de sus habilidades y dones, aportando a la sociedad, siendo colaboradora eficiente, trabajando en unidad como equipo colaborativamente. Ella es coheredera de la gracia de Dios y debe ser tratada con amor, así como Cristo amó a su iglesia y debe ser dignificada en todos sus roles femeninos. Ella puede lograr todo aquello para lo cual Dios la diseñó. Sin embargo, debe por sobre todas las cosas amar a Dios y someterse a Él como todo cristiano, moldeando su vida, carácter, personalidad, transformando nuestra mente y renovando nuestro entendimiento conforme a la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Amén. Vamos a pasar al último slide. En cuanto a lo que es la clase, concluimos, no todo lo moderno es antibíblico, pero tampoco todo lo actual es compatible con la verdad de Dios. El discípulo maduro aprende a examinar y retener y desechar con fidelidad, humildad y sabiduría. Gloria a Dios. Tenemos una reflexión. Conoceréis la verdad y la verdad los haráis libre. Juan 8:32. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Vamos a ver cuál es nuestra clase próxima. Hicieron algunos cambios. Ok, vamos a ver aquí la próxima semana el feminismo y la teología femenina. ¿Cuál es la diferencia? Aquí también vamos a tener un poquito más de apertura a todo lo que en realidad significa el feminismo y la teología femenina. No quise ahondar más en lo que es el empoderamiento ahí, porque incluye también mucho de lo que vamos a hablar la otra semana y probablemente van a surgir también ahí algunas preguntas y algunos conceptos que necesitamos clarificar. Okay, nuestro hermano Pastor Felipe hizo un cambio. Hermana Uribel, si nos puedes, Sí, puedes tenemos ayudar. un cambio para la semana próxima. La lectura y pregunta de discusión es el del material de Adela Ramos, Las mujeres en el Evangelio de Lucas, desde la página 71 a la 86. La pregunta de discusión será: ¿cómo desafían las mujeres en el Evangelio de Lucas las normas culturales y religiosas de su tiempo y qué implicaciones tiene esto para el rol de las mujeres en la misión cristiana actual? Esto será para la próxima semana. Estaremos viendo, ya la pregunta está en el sistema y la semana 2 está abierta. Profesora Yoli, gracias por esa enseñanza de hoy. De verdad que muchos quedamos impactados. El Señor habló nuevamente a través de usted. El Señor siempre nos habla de maneras diferentes y creemos, yo la oí hablando y bueno, de verdad que era el Señor. El Señor nos nos habló a muchas mujeres. Yo creo que sí, yo estoy segura de eso. Y a los hombres también, porque hay hombres que
no dignifican el valor de la mujer, para no usar mucho la palabra empoderar, ¿no? Para que no se use tan ligeramente. Entonces, yo creo que eso del empoderamiento es más bien dignificar. Y no solo eso, me llegó más que todo una palabra que usted decía, que el empoderamiento divino es despojarse de uno misma realmente y llenarse del poder de Dios. Es lo que yo reflexionaba. Yo decía, realmente debemos despojarnos de nosotras para poder llenarnos de ese poder del Señor, llenarnos de sus dones, llenarnos de su espíritu, llenarnos del amor, de su fortaleza. Todo esto para ponerlo en práctica con los demás, porque de nada sirve mandar aquí, mandar allá, ser la que más manda, ¿verdad? Pero por dentro estar vacías de ese amor, no tener bondad, no tener misericordia con los demás. Entonces realmente vamos a despojarnos de ese ser yo para llenarnos de ese poder del Señor. Así que muchas gracias, profesora, por esta hermosa clase del día de hoy. Nos despedimos todos. Muchas gracias por la enseñanza. Dios le bendiga, profesora. Nos vemos la próxima semana. Escuela Vocacional ICPOL. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos te hacen la invitación a que, si eres nuevo en tu caminar con Cristo, la escuela bíblica provee discipulados y formación cristiana. Si eres obrero laico o pastor, la escuela vocacional te ofrece entrenamiento práctico en diferentes áreas del ministerio eclesiástico. También, si eres pastor y quisieras estudiar teología, muy pronto, la Academia de Teología Pastoral ofrecerá un diploma en estudios teológicos. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos es un miembro de Leyendo las Escrituras, con el hermano Felipe, que promueve la lectura y el estudio bíblico. Visita nuestra página web www.leyendolasescrituras.com o para inscribirte www.leyendolasescrituras.com/inicio.